En estos 32 años, el mundo nos ha dado varias señales. Ya nadie necesita ser dueño de su auto para recorrer la ciudad. Ahora compramos todo para nuestro hogar sin salir de casa. Hoy en día, ser una compañía sustentable ya no es una novedad. La humanidad dejó de pensar en la Luna y también se propuso llegar a Marte. Vimos a diferentes mujeres liderar empresas, comunidades y naciones. Y pasamos de ser un país que exporta cobre a uno que también exporta talento. La señal es clara. Nada está escrito. Diario Financiero. 32 años leyendo las señales. Visita nuestra programación de aniversario en df.cl/aniversario. Muy buenos días a todos y mil gracias por sumarse a este encuentro que apunta a pensar sobre cómo en pocos meses esta reunión, que habría sido de todas maneras presencial, está siendo remota. No sé si a ustedes les sorprende la capacidad adaptativa y la fuerza de la necesidad de seguir conectados que hemos demostrado en esta pandemia. A mí sí. Basta preguntarse cuántas reuniones tuvimos por Zoom, por Teams, por Meets, miles de tecnologías que ahora conocemos y que antes eran muy esporádica antes de la pandemia. Yo, bien poquitas, la verdad. Pasa rápido el tiempo y nos vamos acomodando algunos días y otro día derechamente le peleamos a las tecnologías y odiamos las pantallas. Pero así nos pilla este aniversario 32, con la meta de mantener la cercanía en tiempos de distancia social. Hemos, como Diario Financiero, cubierto empresas y la macroeconomía por más de 3 décadas. Y ahora creemos que nuestro rol es más importante que nunca. No solamente entregando información, como lo hacemos habitualmente en nuestra parrilla informativa, sino que abriendo ventanas como esta para reflexionar sobre cómo seguirá nuestra vida post-COVID o lo que queda del COVID, si queremos ser optimistas, dependiendo de nuestra vacuna que tan esperada, digamos. Leyendo las señales porque poco está escrito. Es el lema de esta edición especial que estará disponible el lunes 21 y es lo que nos guía en una serie de eventos producto del aniversario, incluyendo este. Sigamos entonces. Les quiero pedir, por favor, que antes de presentar a los invitados, ustedes se sientan en la libertad durante el encuentro de enviar sus preguntas al chat que hay en este Zoom, de manera de que nosotros con Isabel, que es la editora que me acompaña, podamos ir sumándolas a lo largo de las conversaciones. Mientras más participativo este encuentro, más fructífero será y mejor llegaremos a leer algunas señales del futuro del trabajo. Ahora, déjenme tener el honor de presentar un excelente papel. Primero, tenemos como invitada especial, lo que nos honra es Pilita Clark, columnista de Vía Corporativa del Financial Times, con el que el Diario Financiero tiene una asociación desde hace muchos años y que valoramos mucho. Además, es una de las columnistas favoritas de los lectores del Diario Financiero. Cada lunes, la lectoría de su columna, que nos lleva en diferentes escenarios de la vía corporativa, es sumamente leída en el Diario Financiero. Esta periodista australiana fue corresponsal de medio ambiente y antes de eso tocó cubrir la industria aeronáutica, por lo tanto la consideramos además una colega en términos periodísticos. Ahora es una de las columnistas más destacadas del Financial Times. Como leemos atentamente sus columnas, como les decía, sabemos algunas cosas de ella, que no le gustan las oficinas de espacios abiertos y que en julio escribió una columna que se llamaba "Es hora de despedirnos del tormento del espacio del trabajo compartido". Sabemos también que desde que empezaron las cuarentenas y el teletrabajo, Pilita instaló su computador en la cocina. Y precisamente, el fondo, son todos esos datos que nos da. Lo que nos interesa es que ella nos cuente cómo podemos transitar y qué viene en este periodo post-pandémico. También tiene algunos temas ya de fondo con respecto a cómo nos organizamos. Por ejemplo, Pilita ha hablado que las leyes laborales actuales se consiguieron en otro momento y que de un trabajador que salía a la mañana a la oficina y volvía en la noche. Esos tiempos, según ella, capaz que nunca vuelvan. Queremos conversar de todo eso y de mucho más. Pilita, te agradecemos enormemente que estés con nosotros hoy día. Nos acompaña Sandra Quijada también, una excelente invitada. Ella es directora del INE y le ha tocado en este tiempo el desafiante cargo de mantener las estadísticas al día, con la dificultad de recoger estas cifras en un minuto de poca movilidad y también a la vez se transforman en más claves que nunca para diseñar las políticas sociales de mitigación de la pandemia. Sandra es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile, tiene un magíster de Economía de esta misma casa de estudios y además es diplomada en Estadística por la Universidad Católica. Muchas gracias, Sandra, por sumar todo tu conocimiento académico y de trayectoria pública a este encuentro.
Los dejo entonces en manos de Isabel. Quiero solamente agradecerle públicamente a Isabel, que es editora del Diario Financiero, su enorme empuje y profesionalismo en ser la cara del aniversario 32 del Diario Financiero. Vamos a partir con una entrevista a Isabela Pilita, vamos a seguir con una presentación de Sandra, con algún panorama, nos va a presentar un panorama de la situación laboral chilena y vamos a terminar con un panel de conversación en el que podemos profundizar cualquier tema que a ustedes además les haya llamado la atención. Así que los dejo en sus manos con Pilita e Isabel. Gracias, Marilí. Ahora voy a cambiar a inglés para entrevistar a Pilita, así que ustedes tienen la posibilidad de cambiar en su Zoom abajo, donde dice hay un mundito, ustedes pueden cambiar si quieren escuchar el audio original de la entrevista en inglés o si quieren escucharlo en español por si acaso. So now I'm switching to English. Welcome, Pilita, and thank you very much. Bienvenida, Pilita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, celebrando este aniversario del Diario Financiero. Muchas gracias por la invitación, Isabel. Ha sido realmente un placer participar con ustedes. Estoy muy honrada de haber sido invitada. Lamento que mi español no sea lo suficientemente bueno, pero no quiero torturarlos con mi español. Así que muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre el futuro del trabajo. Yo creo que el futuro del trabajo se ve bastante bien. Para todos quienes tenemos algún recuerdo. Durante esta pandemia hemos demostrado que hemos podido hacer tantas cosas para avanzar. Básicamente hemos demostrado que podemos producir bastante trabajo, aún trabajando dentro de nuestra casa, sin importar si nos movemos o no. Nunca habíamos imaginado que podríamos producir toda una edición del Financial Times. Hemos producido grandes cantidades de dinero durante esta pandemia. Nunca pensamos que habríamos podido avanzar, incluso trabajando de distintas partes. Esto realmente ha revolucionado la idea de trabajar de distintas partes, aunque ha significado una gran presión para muchas compañías. Entonces, ¿tú crees que esto de trabajar desde casa va a continuar aún después de la vacuna? Yo creo que sí. Ya había cierta presión desde antes de la pandemia para poder trabajar desde casa. Estoy hablando de forma bastante general. Pero creo que realmente para las personas que tienen niños o que tienen que cuidar de adultos mayores, ellos siempre habían intentado encajarse dentro del día laboral, pero también tenían que adaptarse a largas horas de viaje y aparecer en su trabajo felices, sonrientes, y luego volver a casa y pasando más de 1 o 2 horas en el transporte público. Era una forma terrible de vivir, todo el mundo estaba cansado. Nadie veía a sus niños tantos como querían verlos. Y era una forma bastante difícil de vivir. Ahora hemos podido ver un poco de cómo podría ser nuestra vida. Quizás solamente hay 1 o 2 personas que realmente quieren volver a la oficina. Pero realmente casi nadie de las personas que yo conozco quiere volver a la normalidad como era antes. ¿Cuáles creen que son las principales dificultades de trabajar desde casa bajo estas condiciones? Con tus niños, con tu esposo en la casa. Podríamos decir que no es lo ideal. Pero ¿cuáles crees tú que son las principales complicaciones? Trabajar con la comunicación, trabajar con la familia. Sí, yo creo que hay complicaciones. Creo que la mayor es, si pudiera resumirlo,
Muchas de las organizaciones con las que he conversado siguen trabajando de la misma forma que lo hacían antes. Los mismos horarios, la misma organización. No se han ajustado al hecho de que ahora no estamos en el mismo edificio. Es interesante conversar con las personas que han trabajado en empresas con mucha más experiencia en el teletrabajo. Pero han sido muy interesantes como ellos hablan sobre cómo trabajan la comunicación. Hablé con el fundador de una de las compañías y él tenía miedo de que fallaran en esta transición. Han estado pensando cuidadosamente en cómo deben comunicarse. Por ejemplo, tienen reglas muy estrictas sobre cómo manejar Zoom, el mail, el chat y todas las distintas plataformas. Ellos han tenido distintos tipos de reuniones y también definido cómo mantenerse en contactos. Y, por ejemplo, han fijado algunos minutos para tomar café y conversar de forma más libre. Supone que debes tener 25 minutos para conectarte con cualquier persona de la compañía y simplemente conversar sobre cualquier cosa que no tenga que ver con la oficina. Puede ser tu vida personal. Pero ellos piensan que mientras tú no hagas eso, pierdes la noción de lo que realmente está sucediendo dentro del entorno del trabajo. Y creo eso que es principalmente lo que está faltando en este momento. Y realmente eso es lo que debemos solucionar. Pilita ha estado hablando sobre las buenas prácticas. Nosotros hemos estado publicando tus columnas, pero no exactamente la semana que tú la publicas. Tú nos vas a contar sobre las compañías que han dado algunos días libres a sus colaboradores. Para que le digas a mi jefe también. ¿Crees que esa es una buena práctica? ¿Cómo logras el compromiso de las personas con el trabajo? Sí, realmente es muy interesante. Muchas gracias por darle tanta promoción a mi columna. Yo estaba hablando con alguien de Unilever, que es esta gran empresa, y estaba hablando sobre algo completamente diferente. Y le dije, ahora puedo mandarte correos para agradecer a la organización por darle este gran día libre a todos. Y yo quedé como, ¿qué? Pero parece que muchas compañías se han dado cuenta del cansancio de sus colaboradores. Así que decidieron darle este día libres. Pero esto lo han estado haciendo desde junio. Y creo que es una vez al mes, cada lunes o martes. Y la idea es que si es que no lo hacen, las personas realmente van a seguir comunicándose por correo. Pero es interesante que estas compañías realmente se han dado cuenta de la importancia de darle un fin de semana largo a sus colaboradores, aunque pienso que esto no es suficiente. Yo no quiero criticar a estas compañías, pero por lo menos ellas han reconocido el problema. Creo que este ha sido un gran primer paso. Ellos han pensado en esto y esto es lo que están haciendo.
Está bien, ellos lo están intentando, quizás no ha funcionado de la mejor manera, pero han hecho lo mejor. Pero realmente hay que hacer algunos cambios. Pero realmente se han creado reglas muy rígidas, poco atractivas de cómo se deben hacer las cosas. No creo que sea algo que aquellos que hemos estado trabajando por mucho tiempo en una organización realmente debamos hacer. Realmente hemos acumulado una gran cantidad de reglas de lo que deberíamos hacer antes de la pandemia, pero tenemos que cambiar. Sí, pero ha habido muchos cambios, muchos movimientos. Muchas personas no han podido llegar a sus trabajos. Por eso es importante que las personas se conozcan. Estamos acostumbrados siempre a trabajar con las mismas personas. Has dicho que el equilibrio entre la empresa y el empleado ha cambiado por la gran cantidad de desempleo. Que realmente nosotros los empleados estamos en una desventaja. Está esta tendencia de que sentimos que estamos trabajando mucho más, porque hemos estado trabajando más horas. Y que no podemos decir que no, porque estamos en esta posición de que tenemos mucho miedo de perder el empleo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Esto realmente cambia mucho de industria en industria. Realmente estoy muy agradecida de no trabajar en un barco de crucero, porque claramente este tipo de empresas no han recibido las ganancias que estaban acostumbradas a recibir. Hay distintos grados en lo que las distintas industrias se han visto afectadas. Pero creo que muchas industrias nos hemos visto afectadas en lo que nuestro primer ministro ha descrito como un tsunami. Y realmente, en algunos casos, nos hemos dado cuenta que hemos sido abatidos por una gran ola. Pero esto no tiene que ser necesariamente cierto. A pesar de las grandes noticias que hemos recibido sobre la vacuna esta semana. A pesar de que algunos trabajos los consideramos bastante seguros, esta pandemia claramente nos ha afectado. Porque a pesar de todo este caos económico inicial, hemos cambiado hacia una digitalización mucho mayor. Nos ha afectado en tantos niveles. Esta ha sido una gran lección durante esta pandemia. Pero también nos ha mostrado lo importante que es la digitalización en este proceso. Por este motivo también creo que estás realmente en lo correcto. Estamos en una situación en la que por distintos motivos hemos estado manejando esta situación, mientras que al mismo tiempo tenemos mucho miedo de perder nuestro empleo. Y realmente deberíamos medir cómo está la salud mental de las personas en este momento. Hay realmente muchos reportes de problemas en la salud mental y realmente es muy razonable hacer este estudio. Escribiste una columna sobre cambiar la ley. Nosotros escribimos una editorial de que realmente necesitamos hacer estos cambios. Realmente estamos viviendo nuevos tiempos. ¿Cuáles crees que son las principales áreas en las que la ley se debería enfocar?
Yo creo que esto cambia mucho de país en país, pero creo que una de las principales áreas de esta ley, y principalmente en el Reino Unido y en otros países, hay una cuestión sobre cuáles son las obligaciones de la empresa, sobre cosas que solíamos dar por sentado en la oficina, por ejemplo, sobre tener nuestra propia pantalla, nuestro propio escritorio. Pero realmente, ¿de quién es esta responsabilidad de, de darnos los suministros que necesitamos en casa? Realmente sería la empresa quien debería proveer estos suministros. Todos hemos trabajando de forma bastante independiente como conductores de Uber, pero realmente esto va a afectar nuestros ingresos. Pero básicamente estamos viendo lo que está sucediendo en las distintas cortes alrededor del mundo. En Inglaterra realmente han estado presionando mucho para cambiar esta forma de pensar sobre las responsabilidades de la empresa. Y creo que esto se debe a una gran cantidad de presión e inestabilidad y problemas que son bastante invisibles. Y realmente no vamos a ver el impacto hasta mucho después. Realmente no habemos entendido lo importante que es pagar a nuestro personal de la salud y a los distintos cuidadores dentro del hogar. Necesitamos evolucionar hacia un sistema donde realmente podamos asegurar un sueldo mínimo a todas las personas. Realmente es una receta muy cara para grandes problemas. Pero creo que es importante ver protecciones para reconocer el trabajo de las personas que estarán trabajando desde casa. Hablando de este retorno potencial a la oficina, ¿tú crees que el ambiente dentro de la oficina va a cambiar? Y en segundo lugar, ¿crees que la oficina va a funcionar de una forma distinta, no solamente como un espacio físico, sino también sobre nuestras reuniones? Realmente sí. La oficina solía ser este espacio con muchas filas de escritorios. Y realmente hoy veo que nunca me gustó mucho compartir esto de los escritorios compartidos. Y realmente antes de la pandemia estuve conversando con muchas personas sobre qué opinaban sobre estos espacios compartidos. Incluso los grandes defensores de los espacios compartidos han debido admitir que quizás se ha terminado el tiempo de estos espacios. Pero este es realmente un gran problema que estamos enfrentando. Y entonces este es el problema, cómo compartimos estos grandes espacios de oficina ahora en puntos de encuentro. Realmente nunca he visitado las oficinas de Google en California, pero creo que estos espacios existen exactamente para ese propósito. Entonces, cuando tú vas a estas oficinas, tú te encuentras con tus compañeros, conversas, te tomas un café. Pero a veces es difícil concentrarse y hacer un trabajo mucho más dedicado. Pero para algunas personas también trabajar desde casa ha sido sumamente difícil. Entonces, el lugar de trabajo tiene que ser ideal para reuniones, pero también para un trabajo más tranquilo, más silencioso.
Pero realmente las oficinas como las conocemos no era realmente bueno para ninguna de las dos cosas. Seguimos con las mismas oficinas que teníamos durante los años 60 y 70, donde cada uno se sentaba en su escritorio y debía hacer lo que debía hacer. Pero creo que ahora debemos tener grandes salas de reuniones y algunos espacios para trabajo más individual y en silencio. Lo que hace que yo pueda escribir columnas muy fácilmente. Pero este realmente es mi sueño. Y creo que muchas empresas han estado considerando esto. Bueno, solamente para redondear y para finalizar con esta parte de nuestra discusión. ¿Qué crees tú que define un buen jefe? ¿Cómo lo describirías? Bueno, realmente esta es una pregunta muy buena. Espero que nadie del financiero esté aquí escuchándome. Pero creo que esto es lo que sería un buen jefe en este momento. En muchos casos, muchas personas han sido promovidas a distintas áreas de gerencia, porque han sido grandes periodistas. Pero lamentablemente lo que hemos visto durante estos tiempos es que realmente si tú eres el gerente, tienes que comprender lo que tu equipo está pasando. Si la madre de alguien ha muerto y tiene que trabajar, tiene que tomarse algunos días para ir al funeral. Pero si nadie lo sabe, eso es un problema. Y durante esta pandemia realmente este tipo de problemas ha explotado. Un buen gerente tiene que revisar cómo están sus empleados, conversar con ellos, al menos una vez, uno a uno, cada 2 o 3 semanas. Y no en forma grupal, como, oye, ¿tienes algún problema? ¿Quieres decirme algo? No, realmente esa no es la forma. Lamentablemente para los gerentes que también están sobrecargados, van a tener que tomarse el tiempo para hablar individualmente con cada uno de sus empleados de forma personal y preguntarles si están pasando por alguna dificultad, algún problema. No importa si es una llamada telefónica, un Zoom o un correo electrónico. Realmente las empresas tienen que comenzar a preocuparse por la parte humana de sus empleados. Muchas gracias, Pilita. Hemos estado hablando sobre este regreso a la oficina y cómo este teletrabajo ha estado funcionando. No sé cómo llamar este seminario porque realmente se ha sentido como hablar con amigos. Ahora voy a cambiar el idioma a español. Con Sandra Quijada, que es la directora del INE, tal como nos dijo Marilí. Ella nos va a contar un poco cuáles son las tendencias laborales y el impacto además que han tenido en nosotras, las mujeres, que somos alguna de la población, digamos, más afectada además por la pandemia. Así que vamos a ir con eso, vamos a hacer unos pequeños ajustes entre medio, pero seguimos con Sandra. Muchas gracias, Isabel. Ahí está. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por la invitación también y muchas felicidades por el aniversario del diario. Voy a comentarles, espero en breve, porque es mucha información, sobre cómo está nuestro mercado laboral y qué es lo que esperamos para los próximos meses. Partimos con las cifras de empleo que publicamos hace algunos días atrás, ¿cierto? Donde vemos que en el último
En los últimos meses hemos visto un aumento significativo donde llegamos en el trimestre abril, mayo, junio al pic de desempleo, y ya estamos viendo una leve tendencia a recuperar esos puestos de trabajo perdidos durante el último año. No obstante, todavía tenemos cifras que son muy altas y vemos que en esta línea, ¿cierto? Los hombres tienen una tasa de desocupación un poco más alta que las mujeres, pero esto básicamente se explica porque las mujeres están en la fuerza de trabajo potencial, que es la definición de las personas que teniendo la disponibilidad para trabajar no están buscando trabajo. Entonces, eso también se traduce en bajas tasas de participación y bajas tasas de ocupación. Acá vemos que desde el 2010 en adelante tenemos tasas más o menos estables que estaban sobre el 70% y a partir, ¿cierto?, de el efecto de la pandemia, vemos que empiezan a bajar sostenidamente hasta el pic que se generó en abril, mayo, junio. Y luego se ha generado una tendencia al alza que está acorde, ¿cierto?, a la disminución de la tasa de desocupación, y lo mismo la tasa de ocupación, ¿cierto?, que también se mantenía más o menos estable alrededor del 70%. Los últimos meses del 2019, ahí vemos una pequeña caída, efecto del estallido social, y vemos la última parte que corresponde al 2020, ¿cierto?, donde hubo una caída sustancial, y vemos que ya en los últimos 2 trimestres móviles, ¿cierto?, hemos ido recuperando esa tasa de ocupación tanto para los hombres como para las mujeres. Acá un dato muy relevante es que nosotros llegamos a una tasa de participación femenina que estuvo cercana al 53%. Hoy en día estamos casi 10 puntos abajo, y dependiendo de cómo se vayan desarrollando las aperturas y la recuperación de los distintos sectores económicos, es como vamos a ver si parte del empleo femenino se recupera y por lo tanto la participación vuelve a los niveles que teníamos pre-pandemia. Los sectores económicos que se han visto más afectados son comercio, construcción, alojamiento y servicios de comidas, y también todas las actividades artísticas. Esto está muy en línea con los indicadores económicos, ¿cierto?, respecto de la evolución de las ventas del comercio, de la industria de la construcción y de alojamiento y servicios de comida, que han sido súper afectadas por el efecto de la pandemia, y también el último, alojamiento y servicios de comidas, que se vio muy afectado, y el comercio también, por el efecto del estallido social, que aquí lo empezamos a ver en el periodo febrero, marzo, abril, y ya bueno, esto que tuvo su pic aquí entre abril y julio, ¿cierto?, en estos 2 periodos, y ya se está recuperando tanto el comercio en una línea un poquito más lenta, construcción, y servicio de alojamiento y comida, ¿cierto?, que en la medida que hemos avanzado en las fases de apertura es que estos sectores económicos se han ido recuperando y por lo tanto han permitido que la ocupación aumente. No obstante, estamos en niveles bien complejos respecto de un año atrás donde estábamos en positivo. Un indicador que ha sido muy importante de revisar en complemento con la tasa de desocupación es la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial. Pues, como dije al principio, tenemos una gran parte de las personas que están en esa condición, que es que tienen las condiciones para trabajar, tienen la disponibilidad, pero no buscan trabajo. Entonces, no cumplen los 2 requisitos para clasificarlos como desocupados. Por lo tanto, eso de alguna manera ha permitido que las tasas de desocupación no sigan tan altas, pero si uno analiza este indicador, observa que en prepandemia, ¿cierto?, teníamos un indicador que estaba siempre contenido por
por alrededor de un 15, 18%, 17% máximo, y hoy en día estamos, perdón, eso me refería al indicador que está acá, ¿cierto? En rojito, estábamos en un indicador que siempre estaba por el 14, el 15%, y llegamos a tener un indicador cercano al 29%, que también fue en el periodo abril, mayo, junio, que es cuando estuvimos más complicados en términos de mercado del trabajo, y hoy en día ya tenemos una recuperación, ¿cierto? Y estamos llegando a un 27,8. Eso quiere decir que la gente que estaba y que está todavía en la fuerza de trabajo potencial está yendo hacia el empleo o más bien a la desocupación, pero como vemos que la tasa de desocupación también está bajando, entonces asumimos que estas personas están yendo directo a la ocupación. Un antecedente importante son los ocupados ausentes, porque acá es donde se ha clasificado desde el principio a las personas que han estado acogidas a la Ley de Protección de Empleo, que ha sido una medida importante para quitarle presión a la tasa de desocupación, debido a que en la tipología de ocupados ausentes, la mayor parte de las personas que está acogida a la Ley de Protección de Empleo se encuentran clasificadas en los ocupados ausentes con sueldos o ganancias, pues mantienen cierto nivel de ingresos asociados a esta ley. Si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Los ocupados ausentes que normalmente tienen que ver con vacaciones, licencias médicas, ¿cierto? O quizás algún acuerdo entre el empleador y el trabajador, se mantenían en niveles súper estables hasta marzo de este año, en donde llegamos a tener aumentos de 160%, 170% respecto del año previo. Hoy en día ya nos encontramos en un 69,7%, ¿cierto? Lo que quiere decir que en el fondo, si bien los ocupados ausentes siguen siendo una proporción importante de los ocupados, es un 15%, ya está siendo un poquito menos respecto de los trimestres móviles anteriores. Entonces ahí hay un menor dinamismo que está implicando que la tasa de desocupación, ¿cierto?, sea un poquito menor. Impacto del COVID en el mercado laboral. En el último trimestre publicado, ¿cierto?, hubo alrededor de 1.844.000 personas que reportaron haber dejado de trabajar desde que se inició la pandemia en marzo de este año. 53% son, casi 54% son hombres, 46% son mujeres, y vemos que la mayor parte de las mujeres que perdió su empleo salió de la fuerza de trabajo y se fue a la fuerza de trabajo potencial. Se clasifica hoy en día ahí, en donde nuevamente están disponibles, pero no están buscando. Y se ve en menor medida en los hombres, y claramente los hombres se clasificaron más en los desocupados que fuera de la fuerza de trabajo. Acá la brecha de género alcanza 16,7 puntos porcentuales, bien importante. Por lo tanto, eso de alguna manera explica, como lo comenté al principio, que la tasa de desocupación de hombres y mujeres sea mayor en los hombres que en las mujeres. Un aspecto muy importante de la ocupación es que esta tasa de desocupación que nosotros estamos publicando no diferencia entre la desocupación formal e informal, ¿cierto? O a los ocupados formales e informales. En el último boletín que publicamos respecto de la ocupación informal, vemos que la tasa de ocupación informal tuvo también un pic bajo, importante, en abril, mayo, junio, ¿cierto? Y se ha estado recuperando en la medida que también la tasa de desocupación ha ido disminuyendo, lo que también nos indica que si bien la gente está saliendo de la fuerza de trabajo potencial, muy probablemente no está yendo directo a sus trabajos formales, sino que está yendo a trabajo de ocupación informal. Si bien
todavía estamos bajo respecto del 12 meses anterior, ¿cierto? Tenemos una disminución de 3,9 puntos porcentuales, sí se observa un aumento de casi un punto porcentual respecto al trimestre móvil anterior, y el descenso de la ocupación, principalmente en los trabajadores informales, se debe al comercio, que también es uno de los sectores afectados en términos generales, y a hogares como empleadores, que también ha sido un impacto fuerte el que se ha sentido ahí a partir de los efectos de la pandemia. Como vemos aquí, en general, en términos relativos, las mujeres tienen una tasa de ocupación informal un poquito mayor que los hombres. También quería hacer referencia al índice de remuneración y costo de la mano de obra, pues acá nosotros hemos hecho un esfuerzo importante para consultar a las empresas respecto de sus expectativas para mantener o tener que eventualmente despedir a sus trabajadores. Pero si nosotros vamos primero a la evolución y la variación de estos índices nominales de remuneración y costo de la mano de obra, vemos que acá en marzo, ¿cierto? Hay un quiebre en la serie y disminuye, ¿cierto? De casi llegar a un 5% a estar por debajo del 3%. Y se ha ido manteniendo el índice de remuneraciones hasta agosto, septiembre, que ya empezó a subir nuevamente, y el índice del costo de la mano de obra, ¿cierto? Que tuvo un pic acá en mayo y que empezó a subir paulatinamente y que ya hoy tiene un acercamiento más a un periodo normal. En la consulta a las empresas por sector económico, vemos que los sectores más afectados y quienes están pensando despedir a sus trabajadores en los próximos meses, estamos en alrededor de un 53% en el sector de alojamiento y servicios de comida, 55,8% en servicios de administración y de apoyo, 28% en el comercio y 38,8% en actividades artísticas. Ahí hay una presión fuerte para lo que se viene en el futuro respecto de la tasa de ocupación o la tasa de desocupación, más bien. Hay una presión fuerte por el lado de los trabajadores, en el sentido de que en la medida que se aperturen las condiciones del comercio y del mercado y el funcionamiento de las empresas, esto va a permitir que las personas vayan a buscar trabajo. Entonces lo más probable es que se definan en la desocupación, y por otro lado tenemos la presión de las empresas, que no necesariamente están pensando en contratar, sino que más bien en despedir a sus trabajadores. Bueno, eso tenía que comentarles en términos del panorama. Hay aquí algunas digamos, cosas conceptuales respecto de la encuesta, pero eso se lo podemos dejar disponible para que ustedes lo revisen. Así que muchas gracias. Hola a todos, ya estamos de vuelta. Ahora vamos a empezar con el panel de conversación que tenemos. Además, quiero contarles que tenemos hoy día una audiencia sumamente participativa. Tenemos una lista de preguntas larga para todos ustedes en diferentes ámbitos, así que esa es una buena noticia, pero quiero partir por presentar a Komal, que se nos va a sumar a este panel de conversación. Komal Dadlani es la CEO y la fundadora de Lab4U, que ha liderado con enorme empuje una empresa que se dedica a la educación científica, esa es su core, recreando un laboratorio con los elementos del celular. Es decir, con esta innovación ha llevado laboratorios a miles de alumnos y jóvenes que están en colegios o instituciones donde es imposible recrear un laboratorio científico propiamente tal. Con esta innovación ha llegado a miles de jóvenes de América, impulsando en la mente de los niños preguntas que probablemente también están apareciendo en este panel. Así que muy bienvenida, Komal, y gracias por sumarte. No, gracias a ti, Marily, y a DF+ por la invitación. Voy a partir por ti, Komal. Me gustaría
preguntarte, la startup, las empresas medianas, las que son más livianas de carga, ya llevaban mucho tiempo de alguna manera replicando lo que hoy día las grandes empresas están viviendo en términos de trabajo, en términos de conectividad, Ujú. de reuniones a distancia. ¿Qué han aprendido de ese modo de trabajo remoto que pueda también ser usado por empresas grandes como una referencia? Ustedes tienen cierto camino andado, en cierta manera. Claro, lo que dices, Marely, es muy importante y hace también mucha alusión a lo que decía Pilita Clark en sus referencias de GitLab, Slack, Twitter, etcétera. Por ejemplo, vemos que muchas empresas hoy día, ¿no? Durante la pandemia están ocupando Slack, pero nosotros llevamos 5 años ocupando Slack, por ejemplo, ¿no? Muchas empresas de tecnología ya estaban trabajando y comunicándose de forma remota. Por ejemplo, nuestra startup con oficina en Chile, en México y Estados Unidos ya estaba trabajando como equipo remoto, ¿no? Entonces, para nosotros siempre desde el día uno, o sea, nos gusta decir que somos una mission-driven company, una empresa enfocada y con propósito y con misión, pero muy data driven, ¿no? Tenemos como nuestro data driven al mismo tiempo, en donde vemos cómo nuestro trabajo y cómo medimos nuestro trabajo de una forma que podemos cumplir con nuestros objetivos, en donde no es tanto las horas de trabajo, sino más bien los objetivos cumplidos. Entonces, en ese sentido, nosotros como startup, eh, muy mission driven, ¿no? Muy enfocados en nuestra misión, siempre pensamos en el objetivo, ¿no? ¿Cuántos colegios hemos ayudado? ¿Cuántos estudiantes estamos ayudando? ¿Cuántos países estamos llegando? ¿Cuánto estamos creciendo? Más allá de si rellenamos tarjeta al entrar a una oficina, ¿no? Entonces yo creo que esa flexibilidad es muy importante y muchos cuando decidían por un mundo, por un corporate job o por un startup, elegían esa flexibilidad, ¿no? Ahora, Comal, Por sobre cualquier otra cosa. o sea, Pilita mencionaba que una de las dificultades en las empresas es, sobre todo la gente que es nueva o que lleva poco tiempo, que no tiene las relaciones humanas, no tiene Ah, la sí, flexibilidad de la relación. sí, ¿Cómo sí, ustedes han solucionado esto del tiempo? Porque además, en el caso sí. tuyo, tú me dices que hay gente en México, en Estados Unidos, que no necesariamente se conoce. ¿Cómo han ustedes, qué tipo de mecanismo están haciendo para mantener ese factor humano que también es importante para los Excelente. resultados? Excelente pregunta. Y te doy un ejemplo. Nosotros durante la pandemia hemos contratado a 2 nuevas personas y no se han conocido con el equipo. Una persona en México, una persona en Chile. Y hoy día estamos trabajando como equipo. Y o sea, nosotros es muy difícil generar ese cariño y ese ambiente laboral a distancia, a no ser que como más leadership team, a no ser que uno cree instancias, ¿no? Cree instancias al principio obligatorias y luego pasan a ser parte de la cultura organizacional, donde la cultura organizacional es número uno. Nosotros cuando contratamos, lo primero que nos fijamos es en la cultura organizacional. Hay una cita que me gusta mucho que dice, do not tolerate brilliant jerks, ¿no? Como que no toleres a jerks brillantes porque la cultura organizacional es número uno. Entonces, cuando la persona nueva entra, nosotros hoy día, por ejemplo, todas las mañanas tenemos un check-in cultural. No work related, o sea, no es nada del trabajo, es cómo estás tú, compañero, ¿no? Y todos los viernes en la tarde tenemos un after office online. Es un after office online en donde no hablamos de trabajo, en donde jugamos juegos, ¿no? Y no es obligatorio quedarse hasta las 7 8 de la tarde, pero hay gente que se queda hasta tarde, ¿no? Entonces, crear esas instancias de comunicación no relacionadas al objetivo de trabajo y al KPI, al OKR, ¿no? Sino que crear instancias en donde pueda haber una conexión humana con el equipo, para nosotros es muy, muy importante, ¿no? Entonces, y Pilita también lo mencionaba, los one-on-ones. Nosotros tenemos one-on-ones con todo el equipo siempre. Entonces,
hay una cita que también me gusta mucho, ¿no? Se habla mucho del social distancing, pero en realidad es physical distancing, ¿no? Porque estamos socially connected, pero physically distant. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos este social connection y creamos lazos de impacto de largo plazo? Entonces, para nosotros la cultura organizacional es prioridad número uno, el equipo de trabajo es prioridad uno, nuestro deber fiduciario, porque en finanzas uno habla mucho del fiduciary responsibility, ¿no? El deber fiduciario número uno debe ser con el equipo, ¿no? Después, con los clientes, con los inversionistas, pero el deber fiduciario número uno debe ser con el equipo, ¿no? Porque es este equipo el que va a generar un cambio en el producto, en la humanidad, en los beneficiarios. En nuestro caso, nosotros somos una empresa de impacto social, ¿no? Entonces, estamos llevados por el impacto social, pero eso es gracias al equipo, porque tenemos nuestro norte de impacto social muy claro, ¿no? Tal como tú decías, Comal, y Pilita lo ha dicho en algunas columnas, ella habla de los Zoom de café o Zoom de jugo, Sí. dependiendo de cuando son como de trabajo, o algunos incluso incorporando a la familia, entendiendo que la familia también es parte de la oficina ahora, porque está ahí junto a ti dentro de la casa. Entonces, le quiero hacer una pregunta a Pilita. I want to ask you a question, Pilita. Someone wrote to us. There's been a lot of participation from our Pilita, te viewers. quiero hacer una pregunta que alguien nos envió aquí. What would be the most important skill in this new future scenario working from home? Sería la principal habilidad en este escenario de trabajar desde casa. Una habilidad muy importante es la de aprender a mutearse y desmutearse. Creo que esta es la habilidad más importante. Es interesante cómo estas grandes consultoras como McKinsey durante muchos años han estado conversando sobre esto de ser realmente flexible y de ser el tipo de persona que tiene suficiente materia gris para ser flexible. Y puedo ver que Comal está sintiendo conmigo. Y realmente ha pasado mucho tiempo en que hemos tenido para pensar sobre esto. Y realmente esta pandemia nos ha traído esta discusión sobre muchas cosas que nuestros gerentes, nuestros directivos piensan que no es su trabajo. Pero realmente cuando estamos en tiempos críticos, ves la importancia de las personas que tienen esta dirección, este impulso para hacer las cosas, y sobre las personas que realmente no se comprometen y que no saben. Y realmente tenemos otros desafíos sobre las habilidades tecnológicas. Realmente antes no lo habíamos pensado. Hoy en día hay muchas personas que han aprendido a programar. Pero realmente pienso que estas habilidades tecnológicas son claramente una de las principales habilidades que necesitamos para el futuro. Sandra, me gustaría tomar una pregunta del público y enlazarla con lo que estaba diciendo Pilita. El público me preguntan qué sectores te preocupan a ti en términos de recuperación de empleo. Porque si bien tú mostraste cifras de que había ciertos sectores que se estaban abriendo y que eso iba a generar de alguna manera a reactivación, hay ciertos sectores que quizá por la pandemia misma y por esto que menciona Pilita y Kamal, por sus calificaciones, por su manera de trabajar, van a quedar más irremediablemente fuera del mercado de trabajo, independiente que esto se normalizara, que viniera la vacuna. Cuéntanos tú, mirando de las cifras, ¿qué tipo de población, ya sea en edad, sexo, de región, etcétera, qué te preocupa a ti? Mira, efectivamente aquí hay un efecto bien complejo en los servicios de administración y de apoyo. Estamos viendo por el lado del reporte de las empresas que está concentrado ahí en donde están las expectativas de despedir personas.
¿Por qué? Porque en el fondo hemos ajustado el funcionamiento de las oficinas en este periodo con muy poco personal de apoyo de servicios de administración. Por lo tanto, es probablemente uno de los empleos que va a ser muy difícil de recuperar en el futuro, porque una vez que se abra el comercio, que se abra la posibilidad del tránsito entre regiones, ¿cierto? El resto se va a ir recuperando de forma paulatina, con más o menos velocidad, pero hay puestos de trabajo que la tecnología que si bien estaban en la mira de que la automatización los iba a dejar un poco de lado, la llegada de la pandemia los ha ido acelerando, como por ejemplo el tema de los servicios de administración y los servicios en general. ¿Y qué se puede hacer, Sandra, a nivel de política pública o a nivel de sociedad para lograr que esas personas en este tránsito puedan reencontrar una manera de insertarse mejor a la nueva economía y a la nueva pandemia? Porque por otro lado, si está identificado, no tiene ningún sentido no hacer nada y esperar que esta bola llegue, digamos. Exactamente, porque mira, como decía, hay sectores que se van a ir recuperando, como por ejemplo las actividades artísticas que uno dice hoy día están súper mermadas, pero se van a recuperar. Pero estos puestos de trabajo que son menos calificados, lo que tenemos que hacer es transformarlos, es que las personas se reinventen, y para eso necesitamos capacitación. Entonces ahí en el fondo el trabajo de servicios como el CENSE se vuelven fundamentales, porque que ellos tomen estos datos, los analicen y puedan concentrar su política de capacitación en estos nuevos trabajos, ¿cierto?, que van a dar servicio a los cambios tecnológicos, va a ser muy relevante. Quería tomar ahora a hacerle una pregunta a Comal, porque tal como dijo Pilita y dijiste tú, las empresas de tecnología van avanzados. O sea, empezaron con este movimiento del teletrabajo desde mucho antes que el resto de las oficinas tradicionales, como los diarios en el caso de Financial Times y de nosotros. Entonces quería preguntarte, hacerte una pregunta al público de Álvaro. ¿Afecta emocionalmente que tu lugar de trabajo sea el mismo lugar donde tú descansas y donde compartes con tu familia? ¿Cómo se hace un poco para diferenciar entre el lugar de trabajo y el lugar donde vives, cuando es el mismo espacio físico? Sí, excelente ahí pregunta, y me gustaría también conectar un poco con lo que dijo Pilita y Sandra. Solo rápidamente para responder esa pregunta. Si bien muchos vivimos en departamentos, ¿no? En lugares pequeños, en donde hacer esa división es muy difícil, pero hay que hacerla, a no ser, si se puede hacer en una habitación diferente, genial, pero si no se puede, que sea la esquina del trabajo, la esquina de la meditación, la esquina del ejercicio, ¿no? Entonces, para que bioquímicamente en tu cerebro, ¿no?, tú tengas, la cama es para dormir, ¿no? Esta esquina es para trabajar, esta esquina es para meditar y esta esquina es para comer, para que tú mentalmente ya estés preparado, que separes, ¿no? Si bien no es en el gran espacio, sino que por lo menos es en tu forma de trabajar, porque tienes que ayudar cognitivamente, tienes que ayudar a tu sistema a hacer esa diferencia y hacer otras actividades, ¿no? Trabajar un poco con los horarios, trabajar un poco y también tener un acuerdo con la familia, ¿no? Tener un acuerdo con tu pareja, tener acuerdo con tu padre, tus hijos, etcétera, en donde puedas llegar a ese, como a ese buen modelo, ¿no? Y un poco conectando esto con lo que dice Sandra de la automatización, de la tecnología, de las máquinas, ¿no? A nosotros nos gusta decir que la automatización, que las máquinas te quiten trabajo, pero no el trabajo, ¿no? Y ahí por eso es muy importante, o sea, que los jobs, cuando hablamos de trabajo, ¿no? Let machines remove workload, but not your job, ¿no? Entonces se ocupa mucho eso, y el World Economic Forum habla de la cuarta revolución industrial, ¿no? El Great Reset. Entonces, ¿cómo podemos hacer un upskilling? Y ahí la educación,
¿no? O sea, no podemos hablar de future of the workforce si no hablamos de education, de educación, future of education, present, o sea, hoy día, el presente de la educación. Cómo estamos formando hoy día a nuestros jóvenes con las habilidades que se necesitan para el futuro del trabajo y para el trabajo, ¿no? Y no podemos separar esto es trabajo y esto es educación, ¿no? Tienen que ir de la mano. Cuando hablamos de upskilling, tienen que ir muy, muy de la mano, y la tecnología es un medio, no es el fin. El fin tiene que ser la tecnología, esta comunicación vía tecnología es un fin, pero nuestro objetivo es comunicar, es transmitir, es lograr cambios en política pública, en el caso de Sandra, en nuestra educación, Pilita en Financial Times. Aquí hay que pensar cómo logramos un cambio de paradigma, un cambio de mindset, no aceleración tecnológica porque sí, sino que un cambio de la forma en la que vivimos, en la que trabajamos. No sirve de nada que los big corporations, las grandes corporaciones, compren Slack. Vamos a comprar 1000 licencias de Slack, vamos a comprar Zoom. Pero si no hay un cambio de paradigma y un cambio de mindset, no sirve de nada 1000 licencias Slack y 1000 licencias Zoom si no estás haciendo un buen uso en la forma y en el mindset y en el paradigma, la forma en la que hacemos las cosas. Lo mismo que en educación y lo mismo en trabajo, ¿no? Que un colegio compre tecnología sin aplicarlo con buenas metodologías no sirve para nada. I would like to take on that, Pilita, on Komal's comment, this acceleration of technical Pilita, help. quiero tomar este último comentario de Komal sobre la aceleración de la tecnología. One of our auditors, Ignacio García, is asking, do you think Uno de that nuestros participantes mental health, I'm sorry, está hablando sobre la salud do mental. you think, Pilita, the corporate sector should take some action, or it's just a Pilita, ¿tú public crees que el sector corporativo tiene que tomar ciertas acciones en este ámbito? Sí, realmente esto me ha cruzado. Really, we might mente. have this huge invisible mental health pandemic being stored up here. It's really hard to Que know, but realmente ha afectado mucho la pandemia a nuestra salud mental. public surveys, which in some cases are fairly, they're not as robust as one would like. But in answer to the question about whether we need Pero public, realmente respondiendo a tu pregunta private as well as public policy making, sobre las políticas públicas y privadas, realmente pienso que en el corto plazo las compañías tendrán que pensar sobre esto, porque realmente no hay mucho tiempo o se demorará mucho tiempo para que hayan leyes aprobadas en este respecto. Realmente tenemos que reconocer que han habido grandes problemas en la salud mental, que no teníamos hace un año, quizás menos. Realmente hemos tenido grandes problemas en la salud mental. Y hay un libro de economía que han ayudado a explicar todos estos movimientos populares que hemos visto últimamente en distintas partes del mundo. Realmente es muy preocupante. Que realmente tenemos que ver esta relación entre el desempleo y la salud mental. Y que realmente estamos poniendo a muchas personas en riesgo de aumentar estos problemas de la salud mental. Quizás estamos siendo muy negativos. Y realmente hoy vimos que los números están mejorando. Y realmente yo creo que esta noticia de la vacuna que llegó esta semana ha cambiado nuestra forma de ver el futuro. Quizás no deberíamos ser tan negativos. Pero creo que realmente esta importancia de tener estas reuniones individuales con cada uno de estos empleados no la podemos dejar de lado. Pilita dejó con tarea a los equipos de recursos humanos
para los que nos están viendo. Ahora me gustaría hacerle una pregunta a Sandra, porque como diario financiero también nos gusta incluir a las regiones y que no mirarnos solo a nosotros, digamos, pensando en Santiago. Entonces nos hace una pregunta Claudia Albertini, muchas gracias Claudia, y dice cómo se ve el panorama en las regiones. Ella vive en la maravillosa y gloriosa ciudad de Viña del Mar, donde yo nací también, y trabaja en Valparaíso. Dice, a veces las cifras no son tan detalladas en regiones como en Santiago. Y aprovecho de hacerte una subpregunta. ¿Cómo le están haciendo ustedes para hacer las encuestas en este momento? Porque sé que es súper difícil salir a la calle a recoger datos, digamos. Gracias Isabel por la pregunta, porque de verdad ha sido súper complejo y ahí es parte de la reinvención que te comentaba hace un momento. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a hacer 100% la encuesta nacional de empleo de forma presencial y tuvimos que mutar rápidamente a hacerla vía teléfono y también disponer de un cuestionario web para que las personas pudieran, si así lo estimaban conveniente, ir a la página web y completar el cuestionario. Si bien por ese lado no nos ha ido tan bien porque tú sabes que el cambio tecnológico y si la encuesta no es lo suficientemente cortita, no hay mucha paciencia para el internet, sí hemos tenido una tasa de respuesta bien importante, sobre el 50% y una tasa de logro sobre el 60% que nos ha permitido hacer esta publicación a nivel nacional y a nivel regional con cierto nivel de precisión. Si bien han disminuido levemente los niveles de precisión, todavía podemos publicar con un nivel de certeza razonable. Lo que pasa ahora en las regiones es que dependiendo de la tasa de logro de cada región es la desagregación que estamos pudiendo hacer. ¿Ya? Igualmente nosotros como política de transparencia publicamos todas nuestras bases de datos y están disponibles. Efectivamente se pueden hacer cruces a nivel más desagregado. El problema es que los niveles de precisión son no recomendables para poder decir en términos estrictos estadísticos que algo subió, algo bajó, algo se mantuvo. Entonces ahí nosotros hemos tomado la responsabilidad de definir ciertos parámetros de calidad para la publicación. Por lo tanto, es cierto que nosotros hemos disminuido en algunas regiones y levantado las alertas también para algunos indicadores regionales, pero no porque en el fondo queramos disminuir la información en región, sino porque nos está haciendo muy complicado, sobre todo en las regiones donde todavía tenemos cuarentenas activas importantes, el poder recuperar información de contacto, porque nosotros como institución no teníamos una base de datos con teléfonos y correos electrónicos de todas las personas que entrevistábamos. Entonces, ahora, en la medida que se ha ido reabriendo las regiones y las distintas ciudades, lo que hemos ido haciendo es recolectar información de contacto y estamos pidiendo a nuestros encuestadores que salgan a hacer esta recolección, pero igualmente la encuesta la seguimos haciendo por teléfono y en algunos casos excepcionales donde las personas quieren y están dispuestas a hacerlo de manera presencial, estamos empezando a hacerlo. Entonces ha sido un camino complejo de adaptación muy rápida y afortunadamente nuestra institución ha respondido bastante bien. Ya habíamos tenido un pequeño ensayo tras la crisis social, porque ahí también tuvimos problemas para levantar información, pero además porque nosotros también habíamos participado en un piloto del Estado con teletrabajo. Entonces eso nos ayudó de alguna manera a transitar de una manera no tan violenta a este cambio, pero si bien ha sido complejo, hemos logrado mantener la recolección y la disponibilidad de información que es tan relevante en particular en este tiempo. Nos gustaría terminar con una pregunta a las... Paréntesis, perdón, Marily, paréntesis para Sandra. Nosotros ya rellenamos nuestro formulario. La analista ha sido súper insistente en que rellenemos el formulario, pero ya lo rellenamos y lo entregamos. Así que felicitas a la analista que insistió hasta el cansancio. Y yo era como, ya, no puedo más, hay que rellenar este formulario. Felicitaciones por ahí. Just saying. Yeah. Una pregunta a las tres, y que es un tema que nos preocupa especialmente en el diario financiero. Una de las graves
consecuencias que ha tenido la pandemia en Chile es que las mujeres salieron del mercado del trabajo en hasta 10 puntos y en el fondo perdieron de alguna manera una década de avance en estar presentes en el mercado laboral. Yo creo que eso va a ser una de las cosas más difíciles de revertir a medida que todavía los colegios en Chile están funcionando muy poquito y tenemos hasta probablemente marzo los niños en la casa. De esa manera, en el fondo, esto solo puede profundizarse o al menos mantenerse. A mí me gustaría pedirle a cada uno de ustedes una mirada de eso y cómo se podría de alguna manera reenfocar esta vuelta de las mujeres al mercado laboral que tanto costó conseguir en el caso del país nuestro. Voy a partir por Pilita. Did you hear the question or maybe I think that my hope is that the move to more flexible, a permanent move to more Yo flexible. realmente espero que avancemos hacia medidas más flexibles sobre cómo regresaremos a nuestros trabajos. Y aunque es difícil tener medidas de corto plazo, porque realmente muchos de los motivos por los que vemos que las mujeres han abandonado sus trabajos es porque realmente es muy complicado trabajar desde la privacidad de sus hogares. Y una estadística de Estados Unidos dice que muchas mujeres están trabajando desde la mesa de la cocina en vez de un escritorio como correspondería. Y realmente yo tuve que hacer lo mismo. Aunque realmente para mí fue algo momentáneo. Creo que el aspecto más serio de esto tiene que ver con la educación en casa. Es lo que han estado haciendo muchos países. Entonces esto ha agregado al menos 5 horas de trabajo extra para las mujeres que tienen que estar apoyando a sus hijos y que tienen que estar ayudándolos con la tecnología. Porque como sabemos también tenemos otros desafíos como la diferencia en los salarios entre géneros y que las mujeres siempre reciben menos por su trabajo que los hombres. Y que hay muchas diferencias y que por esto les es más difícil regresar a sus trabajos. ¿Comal? Bueno, quizás esperemos que haya algo bueno que salga para las mujeres después de esta pandemia. Muchísimo. Claramente tengo una camiseta de educación y de educadora, ¿no? Entonces, mi pensamiento sería cómo podemos enfocarnos en habilidades para el futuro del trabajo, skills para el futuro del trabajo, más allá de si pasamos o no pasamos el contenido que había que pasar, ¿no? Los papás están preocupados por la educación de sus hijos y creo que también soy muy optimista de la vacuna, ¿no? Entonces creo que hay que ver el futuro con optimismo, con energía, cuidar la salud mental igual que la salud física para poder trabajar bien, ¿no? Aprovechamos a hacer un poquito de stretching ahora, ¿sí, no? Entonces ahí mi recomendación sería paciencia, flexibilidad. Si no confiamos en nuestro equipo es porque hay algo mal, ¿no? Entonces hay que tener esa flexibilidad como nosotros tenemos esa flexibilidad y trabajamos con OKRs para que así nos enfoquemos en objetivos. Entonces, paciencia, ánimo, hope y esperanza para el futuro, porque hemos estado en peores y de seguro la humanidad se puede unir para un bien mayor. Gracias, Comal. Sandra, terminamos contigo con esta visión de qué podemos hacer ante esta salida de las mujeres del mercado laboral, que preocupa, pero que en el caso de Pilita, de Comal, le ven quizá un lado también positivo de alguna manera en el mediano plazo. Sí, yo creo que acá en el fondo lo que tenemos que ver es cómo flexibilizamos nuestro mercado laboral, porque efectivamente es muy rígido para poder hacer esta
esta conciliación de estar en teletrabajo con los niños, con el marido, también trabajando, compartiendo distintas tareas del hogar, ahí se hace relevante también poder medir esa información. Nosotros, si bien no tenemos hoy ese instrumento, sí lo vamos a ir incorporando a partir del próximo año, vamos a hacer testeos para medir en el fondo las labores no remuneradas para el mercado del trabajo, de manera de poder ir entregando información a los hacedores de política pública para que puedan focalizar la energía en ver cómo se puede flexibilizar el mercado del trabajo, mejorar la ley de teletrabajo que salió para digamos, el sector privado, pero también pensar en el sector público, porque hoy en día el sector público tiene el mismo problema que tiene el sector privado. También necesitamos flexibilidad, si bien la hemos tenido en este tiempo y hemos logrado mantener la continuidad de los servicios públicos, ¿cierto? Nosotros hemos mantenido la recolección, hemos mantenido los productos, no nos hemos atrasado en ninguna publicación. Eso quiere decir que esto resulta. Hay que mejorar, hay que definir condiciones adecuadas, cómo entregar los elementos suficientes para que las personas puedan trabajar bien en sus casas. Creo que podría permitir que las mujeres pudieran recuperar un poco más rápido esta brecha que se ha generado a partir de la pandemia. Y mucho tiene que ver que las mujeres estén hoy en la fuerza de trabajo potencial, el que estén a cargo del cuidado de los niños, es que estén a cargo del cuidado de los adultos mayores. Entonces eso no las deja buscar trabajo, porque además de que el panorama está un poco complicado, ¿cierto? Tienen estas otras responsabilidades que hacen un poco más difícil digamos, salir al mercado, dado que las condiciones no están del todo buenas. Muchas gracias, Sandra. Con esta intervención queremos aprovechar de agradecer a nombre de Isabel y mío, a Pilita, a Comal y a ti, Sandra, por esta excelente conversación, también agradecerles por compartir con nosotros nuestro aniversario 32 y decirle que nos quedan varias cosas, por lo menos a mí en mente, esta idea del 1 a 1 con los equipos, la idea de tener ciertas reuniones, café, que nos permitan quebrar el sistema, también la energía de Comal en mirar en esto una cosa de resultados más que de espacio físico, horario, etcétera, y en el caso de Sandra es mirar con atención ciertos mercados, ciertos lugares de trabajo que están complicados y buscar e impulsar también, en eso tomamos como Diario Financiero esa aposta, impulsar la capacitación y los cambios. Así que muchas gracias a todos y gracias a nuestros auditores especialmente que estuvieron muy activos. Esta grabación va a estar después disponible de manera que la puedan también compartir. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Thanks so much. Muchas gracias.